Hola a todos, bienvenidos a tu canal, el canal de la Tata Mo. Aquí os iremos mostrando cómo realizamos nuestras creaciones a crochet. Esperamos que lo que te mostramos sea de tu agrado y te animes a continuar con nosotros. Hoy os vamos a enseñar cómo hacer una suelita para zapatitos de 10 centímetros, para bebés entre aproximadamente 3-5 meses, 3-6 meses, dependiendo un poquito del tamaño del bebé. Esta suela tiene 74 cadenetas, 74 que corresponden a nuestra talla 17, que es la que utilizamos habitualmente. Ya sabéis que nosotros utilizamos estas suelas flexibles, no solemos utilizarlas ya de crochet, pero aquí os lo dejamos para que podáis elaborar vuestros modelitos con vuestras suelas de crochet y que queden tan bonitos como los nuestros. Vamos a la lista de materiales. Para realizar nuestra suelita de 10 centímetros simplemente vamos a necesitar hilo del color que preciséis, tijeras, un marcador y nuestra aguja, que recordamos nuestra aguja es de 1,75. ¿Comenzamos? Para iniciar nuestra suela de 10 centímetros empezamos levantando 23 cadenitas que, como ya hemos hablado, deben ir apretadas para que el zapatito quede perfectamente ajustado. Ahora, en la cuarta, contando a partir de aquí, 1, 2, 3, 4, montamos nuestro primer punto alto. Y en este mismo punto alto vamos a hacer un segundo punto alto. Empezamos con nuestros aumentos. Una vez realizado el primer aumento, lo que vamos a hacer es hacer 18 puntos altos, uno en cada cadenita. Tened en cuenta que nos debe quedar libre el último del final. Vamos a hacer los 18 puntos altos. Como os decía, uno sobre cada cadenita.
Ya tenemos montados nuestros 18 puntos altos. Como os decía, se nos tiene que quedar el último punto libre. ¿Qué vamos a hacer en este último punto? Pues vamos a hacer 5 puntos altos dentro del mismo punto para ir formando así el talón de nuestra suela. Dentro del mismo agujero, dentro de la misma cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a repetir los mismos 18 puntos que hicimos de este lado, los vamos a hacer de este otro. Nos tiene que quedar este último punto libre, ¿vale? Termino los 18 puntos y vuelvo con vosotros. Bueno, ya tenemos nuestros 18 puntos y como decíamos, se nos queda libre este último. ¿Qué vamos a hacer en él? Pues vamos a hacer un aumento de puntos altos, es decir, 2 puntos altos en el mismo agujerito, en la misma cadeneta. Ahora lo que vamos a hacer es en la primera cadenita, que podéis separarla así, perdón, en la tercera cadenita, que podéis separarla así como os estoy mostrando del punto anterior, cerramos con un punto deslizado, un punto bajísimo. Podéis marcarla al inicio de la vuelta y así no os perdéis. Nosotros tenemos la costumbre de que como sabemos hacerlo, pues no la marcamos, disculpadme. Vamos a marcar el siguiente. Ahora haremos una cadeneta, ¿vale? Que nos va a servir como primer, digamos, punto bajo. Y esta sí que la vamos a marcar para que así no os perdáis. Venimos y estos son nuevos, estos marcadores están bastante cerrados. Marcamos. ¿Cómo vamos a continuar? Pues vamos a continuar haciendo 2 puntos bajos en el siguiente punto. 1 y 2, es decir, un aumento de puntos bajos. En el siguiente punto bajo vamos a hacer otro punto bajo, perdón, en la siguiente cadeneta. ¿Cómo vamos a continuar? Vamos a continuar haciendo 8 puntos bajos, punto sobre punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy un poquito despacio, primero porque me cuesta mucho grabar y hacerlo al mismo tiempo. Y segundo, para que podáis seguirlo bien. Hemos hecho nuestros 8 puntos bajos, ahora vamos a hacer 2 medios puntos altos, es decir, cogemos y sacamos las 3 al mismo tiempo. 1 y 2. A continuación vamos a hacer 8 puntos altos, punto sobre punto. Los hago y vuelvo con vosotros. Bueno, ya hemos terminado esta parte de la segunda fila. Tenemos los 2 aumentos de puntos bajos, 8 puntos bajos, 2 medios puntos altos y 8 puntos altos. Y aquí, si os dais cuenta, hemos llegado a los 5 puntos que hicimos dentro del mismo punto en la vuelta anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 2 puntos altos encima de cada cadeneta, con lo que vamos a tener 10 puntos altos. Un aumento de puntos altos en cada cadeneta 5 veces, ¿vale? Hago el primero con vosotros y os dejo para terminar y vuelvo cuando los termine. ¿Veis? Un aumento de puntos altos en cada punto. Bueno, ya hemos hecho nuestros 10 aumentos y ahora ¿qué nos queda por hacer?
pues nos tenemos que hacer lo mismo que hicimos en esta parte de la vuelta, es decir, 8 puntos altos, 2 medios puntos altos y 8 puntos bajos. Al final nos van a tener que quedar 3 cadenetas, estas dos últimas y la cadeneta donde hicimos el punto bajo, el primer punto bajo. Hago los 8 puntos altos, los 2 medios puntos altos, los 8 puntos bajos y vuelvo con los bailes. Bueno, ya estamos de vuelta. Como os decía, hemos terminado y nos tenían que quedar 2 cadenetas más esta en la que marcamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues en estas vamos a hacer un aumento de puntos bajos, es decir, 2 puntos bajos dentro de la misma cadeneta, uno, y otros 2 en el siguiente, 1 y 2. Y vamos a hacer en esta que nos ha quedado aquí otro punto bajo. Está un poco apretadita por el marcador. Hemos acabado nuestra segunda vuelta y para cerrarla quitamos el marcador y cerramos con un punto deslizado en esta cadeneta. Ya tenemos nuestra segunda vuelta hecha. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a levantar 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Y vamos a hacer 4 aumentos de puntos altos. 1, 2, 3, 4, que coincidirán sobre los aumentos de puntos bajos de la vuelta anterior. Si queréis podéis marcar este punto de aquí. Yo no lo voy a marcar porque el marcador me molesta un poco, pero si queréis podéis poner el marcador aquí, en esta cadenita que os comento, ¿vale? Vamos a hacer nuestros 4 aumentos de puntos altos. Tenemos, si él me deja, tendremos el primero, uno, dos, tres, y 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer 18 puntos altos, uno sobre cada uno. Hasta llegar, tenemos que llegar justamente hasta aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya empiezan nuestros aumentos. Hago los 18 puntos altos y vuelvo con vosotras. Bueno, hechos nuestros 18 puntos altos, como os decía, tenemos que llegar justo a los aumentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si recordáis, habíamos hecho 5 aumentos, teníamos aquí 10 puntos. Ahora lo que tenemos que hacer es, punto sobre punto, hacer un aumento de puntos altos en cada una de las cadenas de los aumentos anteriores. Hago los 10 aumentos y vuelvo con vosotras. Hago el primero con vosotras. Ya tenemos el primero. Termino y vuelvo. Bueno, ya hemos hecho nuestros 10 aumentos de puntos altos. Ya veis que va quedando bien redondita la suela. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer los siguientes 18 puntos altos. Aquí al final nos van a tener que quedar 5 puntos. Es decir, que vamos a tener que llegar hasta aquí. Hago los 18 puntos altos y vuelvo con vosotras. Bueno, ya hemos hecho nuestros 18 puntos altos y como os decía, aquí nos quedan libres 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que vamos a hacer ahora son 4 aumentos de puntos altos en estos 4 primeros y un punto alto suelto en este último.
¿vale? Vamos a hacer los 4 aumentos de puntos altos. Tenemos el primero, en el siguiente hacemos el segundo, en el siguiente hacemos el tercero y en este hacemos el cuarto aumento de punto alto. Como os decía, en el último punto vamos a hacer simplemente un punto alto. Lo que conseguimos así es tener simetría en la suela. ¿Os acordáis que os dije que podíais marcar este punto para buscar siempre la última cadenita en un punto alto? Podéis separar, obviáis este y aquí cerráis con un punto deslizado. Esta suela debe medir 10 centímetros. Es hora de medirla, a ver cuánto nos mide, porque a mí me gusta rematarla siempre con la vuelta de puntos bajos. Os recuerdo que esta suela tiene 74 puntos. Vamos a ver cuánto nos mide. Efectivamente, 9 centímetros. Si os midieran ya los 10 centímetros, no haríais la vuelta de puntos bajos. Pero si lo hacéis, como os digo al principio, utilizando el hilo adecuado y la aguja adecuada, os va a medir menos de 10 en este punto. Vamos entonces a hacer nuestra última vuelta, que consiste simplemente en hacer puntos bajos alrededor de toda la suela. Levantamos una cadena y en cada punto vamos a hacer puntos bajos hasta tener los 74 puntos que necesitamos para terminar la suelita. Termino y vuelvo con vosotros. Bueno, ya estamos llegando al final. Hacemos nuestro último punto y cerramos en esta cadenita que fue la primera que hicimos con un punto deslizado. Bueno, pues ya debemos tener nuestra suelita, que como veis mide 10 centímetros. Esto es todo en este vídeo. Daros las gracias por estar ahí. Si os gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente. Adiós.